Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Recuerde, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles una vez más en esta mañana. Ya hoy es viernes, culmina nuestra semana y damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido. Recuerde que nuestra próxima cita será el domingo 23 de marzo, cuando iniciaremos el estudio de nuestra última lección de escuela sabática de este trimestre. Pero eso no significa que allí termina Lecciones de Vida o termina el estudio de la palabra del Señor. No, como ya les he dicho, tenemos nueva lección, nueva temática de estudio. Recuerde que vamos a hablar acerca de la interpretación profética. No lo olvide, ¿ok? Será el nuevo tema para el nuevo trimestre que comenzaremos allí iniciando ya el mes de abril. Lo que tiene que ver con cómo estudiar la profecía. Y en ese contexto ya tenemos el título de la primera lección, apreciados hermanos. Se llama lección número 1, algunos principios de interpretación profética. Será nuestra lección número 1 para nuestro nuevo trimestre, el segundo trimestre del año 2025. Bien, en el contexto de Reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Primera de Juan, capítulo número 4. Primera de Juan, capítulo número 4. Vamos a orar para iniciar entonces nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Señor, tu bendición en esta mañana y pedimos que seas tú quien hables a nuestras vidas. Dirígenos, Padre Celestial, enséñanos, perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que hemos estudiado durante toda esta semana. Esta semana se nos ha hecho énfasis, no lo olvide, en la relación, ¿no?, que está allí, en el amor y la justicia. Algo que no está separado en lo que tiene que ver con la esencia de la ley. Yo quisiera ir un poquito más allá en el contexto de que no es simplemente justicia social, no. El amor de Dios no se limita a ser justicia social, no. No es simplemente justicia social, estamos hablando de una justicia eterna, de una justicia verdadera. Estamos hablando de una justicia que se da porque la recibo de parte de Cristo Jesús, porque mi vida ha sido transformada, porque mi vida ha sido renovada, mi vida ha sido regenerada, cambiada para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. La lección entonces nos ha enfatizado el vínculo inseparable entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Ambos mandamientos, no lo olviden, constituyen el núcleo de la ley divina y reflejan el carácter de Dios. No podemos afirmar que amamos a Dios si no practicamos la justicia y el amor hacia quienes nos rodean. Entonces hemos aprendido a amar a Dios con todo el ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este amor implica una entrega total y obediencia genuina a los mandamientos de Dios. La idolatría, recuerde, es lo contrario. Es el pecado que se opone a este amor. Por eso Dios busca y exige de nosotros, y permítame utilizar esa palabra, busca y exige de nosotros nuestra lealtad exclusiva y genuina. Entonces nuestra relación con Dios se profundiza mediante una vida de adoración y respeto por su palabra, por su voluntad. Y eso nos lleva a vivir en santidad, en armonía con su designio. Luego tenemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora yo le vuelvo a preguntar, ¿qué significa verdaderamente amar a los demás? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, fueron las palabras de Jesús. Jesús conecta el amor a Dios con el servicio desinteresado hacia otros. ¿Recuerdan cuando vimos la parábola de Lucas 10, 25 al 37? Entonces, el amor, la justicia, la bondad, la misericordia, vuelvo y repito, no es simplemente justicia social. Ese término queda corto. Es una expresión de amor total y pleno.
Eso es parte integral del amor al prójimo. Entonces Dios condena la opresión y la indiferencia hacia los más necesitados. No olvidemos que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado, al extranjero. Entonces, en pocas palabras, el amor práctico comparte, el amor práctico se da, el amor práctico se presenta, el amor práctico se ofrece. Y entonces tenemos que el amor y la justicia tienen que ser reales en nuestros corazones. Dios exige hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios, Miqueas 6:8. La justicia y el amor entonces son reflejados en el carácter de Dios. Recuerde que eso es lo más importante en la ley: hacer justicia, amar misericordia, humillarnos ante Dios, ser instrumentos útiles en sus manos. Entonces Jesús en su tiempo denunció la hipocresía religiosa cuando se olvidó de la justicia y la misericordia, y decían ellos que eran justos y misericordiosos. Entonces la verdadera fe, también pudiéramos decir la verdadera religión, combina el amor hacia Dios con acciones justas hacia nuestros semejantes. Entonces, no es conformarnos con una apariencia de religión, no es conformarnos con decir si soy algo y no lo estoy viviendo, es vivir una fe activa y justa, es demostrar que Cristo es real y verdadero. Creo que deberíamos trazarnos un desafío, ¿no?, para esta semana, en nuestra vida y para siempre. ¿En qué contexto? De servir a alguien, ayudar a alguien, mostrarle el amor del Señor. También como iglesia, mostrar el amor de Dios, que los demás puedan ver que Cristo es real y que Cristo es verdadero. Vamos a recordar puntos importantes que hemos estudiado durante toda esta semana para entonces el llegar a nuestra sección de preguntas para dialogar. Bien, hemos visto que los 10 mandamientos son una serie de normas que casi siempre comienzan con la palabra no, seguida de una acción prohibida. ¿Qué tiene que ver el amor con tanta prohibición? Debe tener mucho que ver, puesto que es el resumen de estos mandamientos. Es amar y amar. Es claro que la ley no es algo exclusivamente personal, es el código que define cómo debo comportarme con Dios y con mis semejantes. Por eso la ley nos enseña a amar. Los 2 principales mandamientos, ¿los recuerdan? Amar a Dios, amar al prójimo. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 23, versículos números 37 al 40. ¿Cómo se relaciona el amor con la ley? Parece fácil ser justo guardando la letra de la ley, pero la verdadera justicia se demuestra amando. Eso es lo que Jesús le pidió al joven rico, ¿lo recuerdan? Que creía ser justo. Muestra tus acciones, muestra con acciones tu amor hacia los demás. Es decir, dalo a los pobres, y tu amor es a Dios. Ven y sígueme. Entonces, amar a Dios, no lo olvide, implica que Dios sea único en nuestra vida. Él es nuestro único amor, que Dios no necesita de intermediarios para recibir nuestro amor. Debemos mostrar nuestro amor a Dios respetando su nombre, y debemos dedicar el sábado a relacionarnos con el Creador y el Redentor, a quien amamos, conforme a su ley. Amar al prójimo. Amar al prójimo tiene que ver con amar a nuestros padres en todo momento. Muestra nuestro amor respetando la vida y los sentimientos de los demás. Ama a tu cónyuge y sé siempre fiel. El amor respeta lo que es de otro. Amar sin hacer daño con nuestras palabras. Amar sin codiciar lo que pertenece a quien amas. Ahora, con respecto a estos 2 principales mandamientos, también hay 2 pecados principales. Entonces existen 2 pecados que son mencionados insistentemente a lo largo de toda la Biblia: la idolatría y lo que es dañar a otros. Estos 2 pecados son la antítesis de los 2 grandes mandamientos. Amar a Dios, principal gran mandamiento; lo contrario es adorar ídolos. Amar a otros es el segundo gran mandamiento; lo contrario es dañar a otros. Pudiéramos preguntarnos: ¿muestras tu amor por alguien haciendo lo contrario de lo que te han pedido? Eso es exactamente lo que hace quien se postra ante un ídolo. Aunque diga que ama a Dios, con sus actos lo niega, porque no solo no respeta su ley, sino que muestra su amor a un objeto inanimado en lugar de al Creador. En cuanto al amar hacia los demás, Pablo lo deja muy claro: el amor
no hace mal al prójimo. Romanos 13:10. Ahora hablemos un poco del amor y la justicia. El amor de Dios por la justicia primero. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Dado que Dios ama la justicia, Salmo 33, versículo número 5, es lógico que se enoje con aquellos que actúan injustamente. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en el Salmo 82, donde Asaf nos muestra la reacción de Dios ante la actitud de los jueces que tenían la responsabilidad de aplicar la justicia, pero usaban su autoridad para actuar injustamente. Y estos jueces, llamados dioses por su puesto de responsabilidad, ejerciendo la justicia por delegación divina, defienden la injusticia y favorecen a los impíos. Dios entonces le hace un llamado especial para que defiendan al desvalido y al necesitado. Si no lo hacen así, morirán por su injusticia. Y este clamor por la justicia no atañe solo a aquellos que tienen responsabilidades judiciales. Dios exige a cada uno de nosotros que hagamos justicia. Además de eso, también se nos enseñó lo más importante de la ley. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Diezmar aún lo más pequeño es obedecer la ley y, por lo tanto, hacer lo que es justo. Entonces, ¿por qué Jesús dice que los actos de escribas y fariseos dejan a un lado la justicia o dejan de lado la justicia? Hacer justicia no es ser justo, sino aplicar correctamente la ley a los demás. De ahí que en la propia ley, en el Pentateuco, hayan excepciones para proteger al desvalido. Ejemplo, Deuteronomio 24:17 al 21. Casi todos los profetas tienen palabras de reproche para los que actúan injustamente con los demás o no aplican la justicia con amor. Para Isaías, por ejemplo, buscar la justicia implica auxiliar a los desvalidos. Isaías 1:17. Nehemías, por su parte, se indignó cuando, amparado por la ley, los ricos exigían la devolución de préstamos sin tener en cuenta la situación de pobreza de sus hermanos, como lo expresa Nehemías 5, versículos 6 al 11. Y entonces vino una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Muchos entendían que la orden registrada en Levítico 19:18 de amar al prójimo se aplicaba solo a aquellos que eran israelitas. Si no es israelita, no es mi prójimo. Sin embargo, no todos defendían esa idea. Por eso un escriba que preguntó algo que él mismo era capaz de responder, quiso justificarse preguntando: ¿quién es mi prójimo? Jesús no reveló la nacionalidad del hombre herido camino de Jericó. Ni el sacerdote ni el levita, ejemplos de cumplimiento de la ley, se interesaron por el desvalido. Sin embargo, fíjense, un no prójimo, un samaritano, fue movido a misericordia y cumplió la ley de amar al prójimo como a uno mismo. El enemigo, apreciados hermanos, busca el poder y se preocupa por su propio bienestar. Jesús dejó su trono, se humilló y bajó a servir a los demás y dar su vida por nosotros. ¿A quién imitaremos? Y creo que la invitación es clara, ¿verdad? Seamos imitadores y seguidores de Jesús. Los que aman a Dios no pueden abrigar odio o envidia. Mientras que el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás. No simplemente porque se reciban favores de ellos, sino porque el amor es el principio de acción y modifica el carácter, gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga la enemistad y eleva y ennoblece los afectos. Este amor no se reduce a incluir solamente a mí y a los míos, sino que es tan amplio como el mundo y tan alto como el cielo y está en armonía con el de los activos ángeles. Este amor, albergado en el alma, suaviza la vida entera y hace sentir su influencia en todo su alrededor. Si amamos a Dios de todo nuestro corazón, debemos amar también a sus hijos. Este amor es el Espíritu de Dios, es el adorno celestial que da verdadera nobleza y dignidad al alma y se asemeja nuestra vida a la del Maestro. Y así, apreciados hermanos, entonces hemos repasado toda la lección de esta semana, destacándonos el hecho de que debemos amar y también debemos amar a nuestro prójimo, que debemos de recibir ese amor de Dios en nuestra vida, el cual tiene que ser real, pleno y verdadero, y mostrar a otros el amor de Dios.
La lección ahora nos presenta en nuestra sesión para estudiar y para meditar dos pensamientos tomados del libro El deseado de todas las gentes, del capítulo que lleva como título El sábado. Permítanme recordarles qué capítulo es para que usted pueda entonces también meditar en él y buscarle. Ese capítulo, apreciados hermanos, el capítulo El sábado, es el capítulo número 29 del deseado de todas las gentes. Capítulo número 29. De allí entonces el autor toma de las páginas 258 lo siguiente. Leo para ustedes. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud, por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Más bien que violar sus tradiciones, estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriera el dueño si lo descuidaban. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el resultado de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de los brutos. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle devuelta en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar los menesteres, sufrimientos y derechos de los hombres. El Evangelio concede alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracia del hombre. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Isaías 13:12. Cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien o mal el sábado, salvar la vida o matar, les hizo confrontar sus propios malos deseos. Con acerbo odio, ellos deseaban matarle, mientras él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a muchedumbres. Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos, hacer que sanar a los afligidos como lo había hecho él. Era más justo tener homicidio en el corazón en el día santo que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia. Y es una enseñanza definitivamente grande para cada uno de nosotros, porque nos enseña y nos muestra que hoy más que nunca, usted y yo también estamos llamados a mostrar ese amor. No olvide, las características más necesarias y que deben atesorar los que respetan los mandamientos de Dios son la paciencia y la perseverancia, la paz y el amor. Cuando falta el amor, ocurre una pérdida irreparable. Las personas se alejarán de la verdad aun cuando se hayan relacionado con la causa de Dios. Nuestros hermanos que ocupan puestos de responsabilidad y que ejercen poderosa influencia deberían recordar las palabras del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Por muy noble, mi querido amigo y hermano, por muy noble que sea lo profesado en nuestro corazón, si no está lleno del amor de Dios, si no está lleno del amor a Dios y a su semejante, no es verdadero discípulo de Cristo, no se está inspirando el Espíritu Santo. Aunque posea una gran fe y tenga poder aún para obrar milagros, sin amor su fe será inútil. Podrá desplegar gran liberalidad, pero si el motivo es otro que el amor genuino, aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres, la acción no le merece el favor de Dios. En su celo podría hasta afrontar el martirio, pero si no obra por amor será considerado por Dios como engañado, entusiasta, ambicioso, hipócrita. Recuerde lo que dice la palabra del Señor: el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no se ensancha. El gozo más puro surge de la más profunda humildad. Los caracteres más fuertes y nobles están edificados sobre el fundamento de la paciencia, el amor y la sumisión a la voluntad de Dios. Así que creo que cada uno de nosotros definitivamente está llamado a vivir en el contexto real de lo que significa una experiencia plena con el Dios eterno. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuántas personas están allí desanimadas
luchando con la vida sin tener algún vestigio de esperanza, quizás no solamente es una palmada o decirle estamos orando por ti, quizás a lo mejor son unas palabras de amor, de estímulo, que les puedan ayudar y que puedan entonces ayudarle a poder fortalecerse. Y si nosotros hacemos eso, pues definitivamente estamos cumpliendo la ley del Señor. Estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a ejercer, y es que otros puedan conocer del amor del Dios eterno, del amor del Dios todopoderoso. No olvide las palabras de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuvieres amor los unos con los otros. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. Mientras que hay poder en la naturaleza divina para resistir los agentes sobrenaturales del mal, y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural, pues definitivamente entonces ese amor de Dios nos va a llevar a vivir, apreciados hermanos, conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Y este verdadero amor va a despertar a la iglesia. Este verdadero amor va a llevar a los hijos de Dios a vivir en función de su voluntad. Y entonces no solo será por testimonio, sino que el evangelio será proclamado mediante un testimonio verdadero, completo, que dirá al mundo entero: Dios es amor. Antes de entrar en nuestras preguntas para estudiar de la sección para preguntas para dialogar, quiero leer una cita más de la inspiración y creo que nos va a ayudar a terminar de consolidar completamente lo que tiene que ver con amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Escuche, si amamos a Dios de todo nuestro corazón, debemos amar también a sus hijos. Este amor es el Espíritu de Dios. Es el adorno celestial que da verdadera nobleza y dignidad al alma y asemeja nuestra vida a la del Maestro. Cualesquiera que sean las buenas cualidades que tengamos, por honorables y refinados que nos consideremos, si el alma no está bautizada con la gracia celestial del amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes, nos falta verdadera bondad y no estamos listos para el cielo, donde todo es amor y unidad. Leí para ustedes de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la página 291. Entonces fíjense que se nos está invitando a actuar según los dictados del corazón, según nuestro corazón transformado y regenerado por el Espíritu Santo, no a actuar según los dictados del corazón natural. Necesitamos entonces tener una íntima comunión con Dios. No sea, que bajo la provocación el yo se levante y nos deje escapar un torrente de palabras inconvenientes que dista mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que reflejan las plantas agostadas. Esto es lo que el enemigo quiere que pase, porque estos son sus métodos. Él es el que se aira. El espíritu de Satanás es el que revela en la cólera y en las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. En todo momento y en todo contexto, entonces debemos manifestar el amor de Dios a los demás. Bien, ya con todo esto en mente y claro, podemos entrar entonces a nuestras preguntas para dialogar. Tenemos exactamente 4 preguntas. Pregunta número 1. Dice, ¿por qué y cómo es cierto que toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar los menesteres, los sufrimientos y los derechos de los hombres? ¿Qué medidas podemos tomar para evitar esta indiferencia en nuestras iglesias y fuera de ellas? Apreciados hermanos, creo que es claro el punto. Si nosotros seguimos al Señor, si nosotros seguimos sus pisadas, si nosotros decimos amarle, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras vidas, pues sencillamente, entonces esa justicia que Dios pide que se le haga a los agraviados, que demos pan a los hambrientos, ese Jehová que liberta a los cautivos, que abre los ojos a los ciegos, que levanta a los caídos, que ama a los justos, que guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna, esa experiencia será reflejada en nuestra vida. Entonces nosotros en pequeños actos, en pequeñas acciones que dicen que Dios es amor, podemos ayudar a otros que necesitan del gran amor del Señor y necesitan conocer del amor de Dios para que puedan entonces también entrar en esa experiencia de salvación. Recuerde, este es el llamado de Dios para nosotros.
Y para poder vivirlo, necesitamos entrar en esa experiencia plena de salvación. Entonces, como vemos, no es solamente un enfoque del Antiguo Testamento, no es solamente un enfoque y una amonestación que nos hace la Biblia, sino también es un llamado que nos hace Jesús, enfocarnos en lo más importante. Dejar de diezmar tanto la menta, el anís y el comino y dejar pasar entonces un camello, es decir, hacer cosas contrarias completamente a la voluntad del Dios eterno y la voluntad del Dios todopoderoso. ¿Qué medidas podemos tomar entonces para evitar esa indiferencia en nuestras iglesias y fuera de ellas? Pues definitivamente debemos de pedirle al Señor que nos ayude y que nos permita entrar en esa experiencia de lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. Que podamos nosotros, mis queridos hermanos, pedirle al Señor que nos lleve a vivir conforme a su voluntad. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Dos preguntas interesantes, ¿verdad? Porque mi prójimo es todo aquel que necesita que yo me convierta en una ofrenda, o que yo sea una ofrenda, permítame corregir la palabra, que yo sea una ofrenda plena para servir y para ayudar. ¿Quién es tu prójimo? Es todo aquel que necesita que también se le muestre el amor de Dios. Ahora, ¿en qué aspectos prácticos deberíamos los seguidores de Cristo parecernos más al samaritano que traspuso los límites impuestos por la sociedad en sus días para actuar con amor? Pues creo que deberíamos de sencillamente actuar conforme a los designios del Señor. Sencillamente, apreciados hermanos, actuar en función de la verdad. Sencillamente pedirle al Señor que nos ayude a vivir en esa experiencia plena y verdadera. Ser como ese samaritano que no se detuvo a preguntar quién era, qué hacía, qué le pasó, qué no le pasó, no, sino sencillamente ayudar y presentar el amor de Dios, ser verdaderos siervos del Dios eterno. Pregunta número 3. Si Dios ama la justicia y la misericordia, ¿cómo deberíamos actuar de acuerdo con lo que más le importa a Él? ¿Cómo podemos centrarnos más en lo que Jesús llamó lo más importante de la ley? ¿Recuerdan ustedes ese punto? Cuando Jesús habló acerca de lo más importante de la ley, que les dijo que lo más importante era hacer justicia, era vivir por fe. También les habló acerca del actuar en misericordia. ¿Lo recuerdan ustedes? Mateo 23:23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, hacer justicia no es ser justo, sino aplicar correctamente la ley de los demás. De ahí que en la propia ley hayan excepciones para proteger al desvalido. Y nosotros entonces estamos llamados a vivir en esa experiencia correcta y en esa experiencia verdadera. Recuerde, Dios ama la justicia y Él también espera que sus hijos puedan también amar la justicia y presentarla también. Pregunta número 4, la pregunta final, dice: cuando pensamos y hablamos acerca del juicio, hacemos hincapié en que Jesús se refirió principalmente al tema en términos de si amamos activamente a los demás y en qué medida, particularmente a los oprimidos. Creo que esto nos debe llevar también a reflexionar, y la lección nos dice que lo hagamos a la luz de Mateo, capítulo número 25. Y ya para ir terminando el estudio en esta mañana, cuando usted revisa Mateo capítulo número 25, y usted revisa allí, apreciados hermanos, los versículos que aparecen del 31 hasta el versículo número 46, ahí ocurre algo interesante. Allí Jesús hace una pregunta, solamente voy a hacer una. Voy a citarla, dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel viniste a mí. Fíjense que dijo Jesús, en cuanto le hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, el punto central es manifestar el amor de Dios. El punto central es vivir en la completa obediencia al Señor. El punto es amar como Cristo amó y cumplir su voluntad. Ahora le pregunto, ¿estamos nosotros viviendo en esa experiencia? Dios le bendiga.